Continuamos con ampliación de noticias y recibimos la visita del doctor Aldo Vázquez, actualmente director del Observatorio de Justicia de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para conversar con respecto a las facultades para legislar en seguridad ciudadana. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl, encantado de estar. No lo teníamos aquí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, es muy importante, en verdad, advertir pues que en efecto discutimos mucho sobre el tema de la seguridad ciudadana y sin embargo detrás de lo que discutimos hay como ciertos lugares comunes, ¿no es cierto?, que son los que impiden pues ver en definitiva por dónde pudiéramos tener sobre todo decisiones prácticas y operativas que dieran resultados relativamente visibles, ¿no? Lo primero que en ese sentido me gustaría, sobre todo lo que va trabajando en el observatorio, es poder precisar si la pobreza es la mayor causa, es la causa principal del índice de criminalidad. Es un lugar común, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, en realidad la delincuencia pues tiene que ver con la situación de pobreza, las zonas marginales, en fin. Cuando estamos hoy día viendo que en verdad el delito también exige una sofisticación y, por así decirlo, una deformación académica, ¿no es cierto? Entonces, ¿es válida esta percepción o no? Bueno, la evidencia empírica parece sugerir más bien lo contrario, ¿no? Ahora, sin embargo, por cierto que necesitamos todavía profundizar en la materia. En el observatorio hemos recogido una serie de data en relación con tratando de indagar si es que existe correlación entre necesidades básicas insatisfechas y tasas de denuncias de delitos. Y lo que hemos encontrado es más bien que parece haber una correlación inversa, ¿no? En aquellas jurisdicciones en las cuales hay mayor cantidad de necesidades básicas satisfechas, como Lima, Callao, Moquegua, o Tacna, sin embargo son jurisdicciones en las cuales también las tasas de delitos son mayores. Pero por supuesto que no podemos hacer todavía una afirmación contundente, porque podrían haber otras circunstancias, como por ejemplo la falta de acceso a la justicia precisamente para hacer denuncias en los lugares más pobres. Y hay otra cosa también que es un poco la capacidad de actuación pública que tengan los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Sí. Porque es curioso cómo, por ejemplo, en una colectividad como es La Libertad, se haya producido una explosión tremenda de delincuencia, que luego se logró más o menos abatir, ahora ha retornado, y después tenemos zonas que están muy vinculadas con el narcotráfico por un lado y con zonas conflictivas en términos de producción, ¿no es cierto?, que allí ya no se puede decir que sea solamente una situación de miseria, sino también de gestión y de capacidad resolutiva, no solo de los elementos policiales, que ese es el otro elemento como que está en discusión, porque cuando se llega a decir desesperadamente que intervenga el ejército, que todo el mundo use pistolas, está indicando pues que tenemos unas ideas un poco extrañas, ¿no? Que no violentas. Así es. Pero que son producto de la desesperación. Sí. Y yo creo que también producto de la desesperación es esto de plantear los problemas de seguridad como si fueran temas exclusivamente o propios de la Policía Nacional. Y tenemos claro que es un problema integral, y por eso es que en el observatorio lo que nosotros procuramos es hacer observación del sistema de la justicia. Y el sistema de la justicia, como sabemos, implica al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces, y debería sancionar, ¿no?, ciertamente a la Policía Nacional, al Ministerio de Justicia, las facultades de Derecho. Es decir, es una temática integral que requiere de una observación científica, de una observación académica. Nosotros creemos por eso que una universidad es un ambiente propicio para promover un debate. No es posible, por ejemplo, que las cifras del Ministerio Público, como lo sabe bien la prensa, no coincidan con las de la Policía Nacional, o las jurisdicciones judiciales son distintas a las de la demarcación política del país, lo cual también complica el levantamiento de data. Y a eso hay que sumarle la cantidad de data escondida que existe en la medida en que las
cantidad de personas que no denuncian o no se acercan Sí. ni siquiera a contar lo que les ha ocurrido, ¿no? Sí, y ese es otro tema muy delicado también, porque el propio Estado no es capaz de proveer de esta data tan necesaria para la toma de decisiones. Nosotros, por ejemplo, yo tengo que reconocer que no tenemos data actualizada, porque no tenemos los instrumentos propios para generarla, sino que la recogemos del Estado, pero el Estado no la pone a disposición de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, el último Censo Nacional de Comisarías es del año 2012. Es verdad que han habido otros estudios que han procurado actualizar, pero necesita el Estado una data unificada. Ahí hay una responsabilidad sin duda del INEI, pero en general de todos los actores que participan de este sistema complejo. Y además, Perdón, sí. y además es una data que se pueda cruzar, ¿no es cierto? Así es. Porque de pronto sí encontramos una buena base de datos en una institución que es imposible de ser comparada o ni siquiera existen sistemas uniformes que permiten hacer balances o cruzar información, ¿no? Sí, falta ahí la presencia de la academia, justamente, ¿no? Exactamente, Porque hay que señalar cuáles son las variables, cómo se definen los indicadores con los cuales se trabaja, de tal manera que esa sea una data comparable. Yo he conversado con algunos de los actores de la vida pública, no sé, el exministro del Interior, por ejemplo, Wilfredo Pedraza, que es profesor en nuestra universidad y que acudió a la presentación, y él reconocía que él como funcionario público, actualmente como consejero presidencial, no encontraba data suficiente cuando se trata de toma de decisiones. Hay una data que usted sí da y que lamentablemente es negativa, que es la mala distribución de los policías en relación a la población nacional. Es decir, que hay demasiados policías o más del promedio en algunas provincias e insuficientemente pocos en otras provincias. Es decir, que hay injusticia en la distribución de los policías en nuestro territorio. Sí, pueden haber algunas causas que eventualmente estén incidiendo en esa mala distribución, pero por ejemplo en el observatorio señalamos, a partir del censo de comisarías del año 2012, cómo es que en Moquegua, por ejemplo, hay 5 o 6 veces más policías que en Huánuco, por ejemplo, ¿no? Pero estudios más recientes del año pasado de alguna consultora privada evidenciaban esto mismo para el caso de Lima, y cómo es que en el distrito de San Isidro habían también 6, 7 o más policías por habitante que en el distrito de Santa Anita, ¿no? Es una segmentación en verdad donde sí se puede incidir en las desigualdades sociales. Evidente, Claramente. evidente, es una consecuencia de esas mismas desigualdades sociales. Otra cosa que me parece interesante es, ¿se puede o no recuperar esta relación entre comisaría y vecindario? Que es un punto de partida para volver a tener confianza en las autoridades policiales. Y estas, a su vez, tener una fuente de información gracias a la confianza ciudadana que va a contar cosas. Mucha gente no va a la comisaría simplemente porque sabe que, por el contrario, si denuncia, de repente corre el riesgo de que se corran la voz de que su casa es precisamente magnífica para ser asaltada, ¿no? Sí. Hay desconfianza de dar incluso datos a la comisaría. Sí, sin duda, en mi opinión esto es indispensable, ¿no? De hecho, se estima que hay alrededor de 100.000 policías que conforman la Policía Nacional del Perú, pero según el censo de comisarías eran poco más de 30.000 los efectivos que estaban asignados a comisarías, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Es evidente que están cumpliendo otras funciones de investigación, de cuidado de fronteras, etcétera. Y el Pero- 24/24. Así es, ¿no? Famosísimo. Pero lo que no se puede negar es que el policía debiera estar mucho más en la comisaría que en otros ámbitos, ¿no? De tal manera de lograr esa cercanía con la población y la prevención que es tan indispensable respecto de la comisión de delitos. Todo este estudio y toda esta organización académica, ¿cuánto puede tener, digamos, resonancia y eco en autoridades, en legisladores, en fin, en gestores de la seguridad ciudadana? Sí, un trabajo de investigación de esta índole no es, por cierto, la panacea ni es la fórmula mágica para resolver los problemas de seguridad, y yo diría más aún de justicia en el Perú. Pero sin embargo, son instrumentos muy potentes en tanto permiten el intercambio, el diálogo entre los actores involucrados, que es evidentemente lo que está faltando en nuestro país, ¿no? Cuando, por ejemplo, desde el escenario político se le ha reclamado al presidente de la República liderazgo en la convocatoria a los agentes en materia de seguridad, es decir, a todos los actores, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, etcétera. En buena cuenta hay una demanda nacional en el sentido de que todos estos actores puedan encontrarse.
Y un escenario posible, factible para eso, yo diría sí, es la academia. Es decir, busquemos consensos de tal manera, y para eso lo primero que necesitamos es conocer cuál es la situación de la justicia en el Perú y poder evaluarla a partir de los datos estadísticos, que son los que nos pueden ayudar a tomar decisiones certeras. En definitiva, el propósito de un observatorio como el nuestro no es solo mostrar cifras, sino es más bien promover el debate. Quisiéramos incluso que se contestaran nuestras cifras porque si hay otras mejores, pues nos allanamos inmediatamente a ellas, ¿no? Pero de lo que se trata es, en definitiva, de promover políticas públicas en materia de justicia que puedan acercar más este sistema a la población, que lo hagan más confiable y que le garanticen además al país una estabilidad. Sabemos bien que hoy día los países no compiten solamente por la calidad de sus empresas, por la calidad de su producción, sino también por la calidad de su legislación, por la calidad de su justicia. Y de su vida comunitaria. Y que del debate se desprenda una razón por la cual ciertas zonas tienen mucho menos policías que otras. ¿Cuál es la racionalidad para el reparto de policías en el país? Porque dentro de Lima nomás, los distritos con más gente, más populosos, tienen mucho menos policías que los distritos que tienen más seguridad. Con el agregado, además de que esos municipios con mayores recursos tienen también cuerpos de serenazgo que no necesariamente existen en los distritos más pobres. No puede ser caprichosa la distribución. Con lo cual el abismo es todavía mucho más grande. Mucho más pronunciado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Donaldo Vázquez, y vamos a estar en conversación constante. Dirección del observatorio que les quieran consultar. Claro que sí, por favor, muchas gracias por la oportunidad. Es Observatorio de la Justicia, todo junto en minúsculas, observatorio de la justicia.uarm, o sea, Universidad Antonio Ríos de Montoya, uarm.pe. Los invitamos a que se suscriban además al observatorio, donde siempre podrán recibir los informes que vamos emitiendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa.